Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompañan dos buenos amigos del instituto para hablar un poquito sobre lo que los pensadores y filósofos de la antigua Grecia le han dejado a Occidente. Y hay varios principios que definen la identidad de Occidente: la libertad individual, la democracia, la racionalidad, entre otros. Y varios de estos tienen sus orígenes justamente en el pensamiento de los griegos antiguos, como acabo de mencionar. Y para hablar de este tema, por eso pensamos en invitar justamente a Camilo y a Marvin. Camilo es el director de publicaciones en el instituto y Marvin es miembro del instituto, pero ellos también trabajan juntos, son una dupla, para dar clases en la Universidad Francisco Marroquín en diferentes cursos de filosofía. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Bienvenidos Camilo y Marvin. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, por la invitación. Pues a ver, para comenzar el episodio me gustaría que habláramos un poquito sobre el tema de la democracia, porque creo que es quizá uno de los principales aportes que tuvo, ¿verdad? Que tuvieron los pensadores griegos. ¿Qué características del sistema democrático griego creen ustedes que se encuentran todavía en las democracias modernas? Tal vez podemos empezar con Camilo y luego Marvin puede continuar. Muy bien, gracias. A ver, la pregunta es supremamente interesante y yo creo que complejo de resolver en pocos minutos. Sin embargo, es decir, si apelamos a la idea que la democracia tiene su origen en Atenas, concretamente, no valdría la pena hacer esa acotación porque se suele confundir con Grecia. Ujú. Esto comienza bajo el gobierno de Pericles, aproximadamente hacia el siglo V antes de Cristo, pero sí hay unos elementos muy propios, digamos, de este sistema de orden político de representatividad popular que lo hace único al contexto en el que se desarrolla y que por supuesto también tiene elementos de distinción con la democracia actual. Dígase, por ejemplo, en la democracia clásica la idea era que fuera directa, todos los ciudadanos tenían la capacidad, la oportunidad de irse al ágora, a la eclesía o la asamblea, vaya, a poder participar mediante un voto, mediante, pues sí, elección, ¿no? Sobre sus representantes, sobre la bajada o subida de impuestos, pero valga la pena resaltar que no es un sistema de gobierno que sea un gobierno para todos o el gobierno del pueblo, como en la actualidad se llega a decir, ¿no? El demos es la ciudadanía que cuenta con reconocimiento jurídico, que está, digamos, reconocido constitucionalmente. Ahora, aquí entrarían, ¿no? Una categoría mínima de ciudadanos, tal vez solo el 10% de la población. Es decir, hombres con mayoría de edad que habían prestado el servicio militar, que bueno, no necesariamente tenían que tener un poder adquisitivo o riqueza, pero aún así, este sistema político nace desde mi punto de vista viciado. Aun Ujú. cuando se habla de un sistema abierto de representatividad, para el 90% de la población se ve que está limitada. Para las mujeres, extranjeros, niños, por ejemplo, pues no tienen esa oportunidad legal de ser reconocidos desde esa perspectiva de isonomía. Creo que es una cosa clave, digamos, para la democracia clásica. Ujú. Marvin, quisiera complementar la respuesta. Sí, bueno, creo que Camilo ya lo abordaste, pues en su mayoría, digamos, los aspectos más importantes. Creo que el tema de la democracia ateniense es una, por así decirlo, como una, al fin y al cabo vino a ser como un poco revolucionaria en su tiempo, ¿no? Digamos que causa mucha revuelta e incluso posterior es tratada, se trata de suprimir en varias ocasiones a través de diferentes tipos de conflictos entre las ciudades-estado, ¿verdad? O las polis en el territorio griego. Yo creo que algunos de los elementos que aún podemos ver en la actualidad, pues sería esta idea, ¿verdad? Porque al final, pues eso es lo que es de representatividad de parte de la mayoría dentro de un territorio establecido, ¿no? Creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para comprender la democracia ateniense es el hecho de que las ciudades-estado griegas, ¿verdad? Por ejemplo,
Atenas, Creta, Esparta, se componen de una población muy pequeña, ¿verdad? Es Ujú, decir, por eso esa representatividad en el momento podría ser directa, es decir, cada ciudadano, ¿verdad? Así como Camilo mencionó, que tiene estas características, tiene una voz y voto directo dentro de un sistema democrático ateniense, ¿verdad? En la actualidad, pues, realmente es imposible de llevar a cabo, ¿no? No solo por la cantidad poblacional, sino por la manera en la que ésta se daba, ¿verdad? Cada voto era así mismo, ¿verdad? Directo, cada decisión se tomaba de manera directa y pues se hacían diferentes tipos de asambleas y juntas para poder tomar diferentes decisiones que correspondieran a la economía, a la milicia, a los elementos pues que interconectaban estas polis. Entonces, pienso yo que en la actualidad, pues la democracia busca, pensaría yo, o sigue buscando esta idea de representatividad, sin embargo, pues a través de otros mecanismos, ¿no? Por estos elementos que han cambiado a lo largo de la historia. ujú. Y quizá ahorita que escuchándolos a los dos, pienso que también por eso se tenía como una visión un poco más positiva, tal vez, de la democracia. Me parece que ahorita pensamos en democracia, pensamos en política y hay mucho desencanto, o sea, pensamos en corrupción, en que es, ¿verdad?, para una élite, y es difícil que la gente quiera participar, ¿verdad?, tener una participación cívica y ciudadana activa. Em, Me imagino que por lo que dice Marvin, ¿verdad? Que el crecimiento de las ciudades y de las civilizaciones hace mucho más difícil esa representación, ¿verdad? Que sea justa y que realmente sea representativa. Pero, ¿qué otros motivos creen ustedes que han hecho que haya cambiado esa visión que se tiene sobre la participación cívica y política? Bueno, no sé si empiezo yo. Me venía Sí, a la sí. cabeza un autor moderno de origen francés, Alexis de Tocqueville. Escribió un libro que se titula La democracia en América, donde analiza justamente este fenómeno. Algo en continuidad con lo que mencionabas, Marvin, interesante de la democracia ateniense es que tiene más o menos un desarrollo, ¿no? Una, digamos, actividad durante aproximadamente unos 150 años, para el siglo quinto al tercero, más o menos, ya con la intromisión de Macedonia, con la eliminación de esa soberanía o de autarquía por parte de Grecia, pues se pierde ese sistema político que creo que elementos a rescatar es esa oportunidad de incorporar un término que no se había conocido antes, que es la idea de isonomía, de ser todos iguales ante la ley, que desde mi punto de vista sí hay una diferencia clave con respecto a otros modelos de organización política como la monarquía, la oligarquía, etcétera. Ahora, lo que analiza Tocqueville es por qué, por ejemplo, en naciones como en Estados Unidos, recién fundada, México, Canadá, por qué ellos podrían ser concebidos como una democracia a diferencia de lo que ocurría en Europa. Y es un fenómeno interesante porque él dice, la democracia o es un buen sistema de representatividad, como dice Marvin, ¿no? Un sistema de pesos y contrapesos, de división de poder, de alternatividad en los cargos. También puede ser, en palabras de Tocqueville, la tiranía de la mayoría, y eso es algo de lo que advierte Platón en la República, porque ese representante, ese posible demagogo populista que es carismático, que es amigable, que ama, habla el idioma del pueblo, aunque es un término que no me suele gustar emplear, pero entonces lo que ocurriría, según Platón, es esa posibilidad de que exista un tirano que se vista de oveja o de cordero para después imponerse en la democracia, perdón, en el poder por medio de la democracia para matar la democracia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Hitler, que es un ejemplo bastante explícito, ¿no? Entonces, la democracia tiene como cualquier tipo de propuesta de orden creado por nosotros, pues tiene sus fallos. Y para Tocqueville es claro bueno, genera esos, como diría Montesquieu, pesos y contrapesos por medio de los tres poderes. Genera que exista una carta magna o constitución que constriña o restrinja el comportamiento humano para que no haya, por ejemplo, despotismo. Ya, pero la democracia, en todo caso, como son lo que pasaría, digamos, en un análisis actual de nuestras democracias latinoamericanas, que los veo como muy juveniles, muy adolescentes, todavía muy inmaduras, pues tienden a verse
empleadas en favores o para imponer modelos de corte un poco más tiránicos, sea el caso de Venezuela, que se asume como una democracia, o Nicaragua. Ujú. Entonces, reitero, para Tocqueville es un sistema oportuno en donde le da responsabilidad al sujeto que vota o que es votado, pero que a su vez, en el supuesto caso de que éste no esté informado, podría llevar a una degeneración y posiblemente a una dictadura o tiranía. Marvin. Sí, creo que, pues, siguiendo esta línea, ¿verdad? Que mencionaba Camilo, y algo que comentaste, Mariana, pues me llamó la atención, que me mencionabas que tal vez en la antigüedad la idea de democracia, pues era tal vez esta idea más, mejor vista o tal vez más honorable que en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, retomando también, creo que también depende a quién le hubieras preguntado. Así como Ujú. mencionó Camilo, Platón, ¿verdad? Era, eh, por así decirlo, como dicen hoy en día, hater de la democracia, ¿verdad? Y pues él apostaba por otro tipo de orden político, ¿no? Ahora, remontándonos un poco pues allá a la actualidad, en este pues, contexto que vivimos. Creo que pues estas ideas que también mencionaste, ¿verdad? Las ideas de corrupción o de fallo dentro del Estado, ¿verdad? También se podrían explicar a través del funcionamiento del mismo Estado. Digamos que el crecimiento del mecanismo que actualmente conocemos como Estado se ha vuelto, se ha convertido en algo demasiado autónomo, algo que es muy grande, ¿no? Dentro de esta, digamos que es un sistema que tiende o debería, ¿verdad? Depender de estos pesos y contrapesos que menciona Camilo. Sin embargo, pues estando en pensaría yo, ¿verdad? Existiendo estados tan grandes, con tantas ramas, que es como un gran pulpo, ¿no? Eso es algo que hasta en algunos momentos podríamos decir que tiene vida propia. Entonces, esta representatividad, digamos, democrática, se ve, o tal vez, pues ya no es tan directa en primer lugar, ¿verdad? Porque no lo es en el sistema democrático actual, y tampoco se ve dentro, o su efecto tampoco se ve dentro del mismo Estado, ¿no? Digamos que a más grande el Estado o a mayor poder tenga este, y controle no solo los servicios, sino la economía, ¿verdad? Todos estos elementos, a mayor grado de eso, pues se pierde esa independencia de las personas, ¿no? O esa individualidad al momento de tomar esas decisiones. Entonces, creería que el sentimiento que muchos, ¿verdad?, tienen con respecto a la democracia es ese mismo, ¿no? Se mira como ser activo políticamente, se mira como contribuir a ese gran pulpo o Ujú. como mantener ese tipo de mecanismos que a su vez, ¿verdad?, hacen que, que se disminuya la libertad o el libre mercado, ¿verdad? Es algo que sí afecta de manera de todos los días, ¿verdad? En estos elementos. Claro. ¿Cuál dirían ustedes que es quizá en la actualidad uno de los principales legados de esta civilización en Occidente? De lo que nos deja Atenas, ¿verdad? O de lo que nos Sí. deja ese origen democrático. Yo creo que, bueno, lo mencioné antes, el concepto de isonomía, de ser todos iguales ante la ley, o por lo menos ese mismo trato. Otra oportunidad es que la democracia, a diferencia de una plutocracia, de una oligarquía, le daba oportunidad a las personas humildes, a las personas que no tenían poder adquisitivo, de que también participaran en las políticas públicas. Otra cosa es alternabilidad, perdón, en el poder, es decir, no se asumían como un partido único o como un rey en donde heredaba el cargo a su posible heredero, ¿no?
Ujú, a diferencia de la democracia que para Atenas exigía que cada año hubiera un diferente candidato, ¿no? Además, otra cosa interesante es el escrutinio, ¿no? La oportunidad de que la gente se informe, conozca sobre la ley que se va a votar, sobre el nuevo impuesto, la derogación a un impuesto, por ejemplo, o inclusive emprender una guerra. Entonces se le consulta, hacían una consulta popular para que estos ciudadanos tuvieran, ¿no?, acceso a, digamos, a elegir si consideraban o no pertinente. Y una cosa que me parece también interesante de antes, ahora, es que antes no existían los partidos políticos, es algo relativamente nuevo, ¿no? Que a mi manera de verlo va a desarrollarse sobre todo hacia el siglo XX. El hecho de que no haya partidos políticos supone para Tocqueville como para Stuart Mill que la gente no le apetezca el gobierno, que no, como dice Marvin, que no esté, digamos, en ese modelo estatal, que lo vuelva grande, robusto y hermético de tal forma en que no pueda salir, ¿no? Sino que se va a quedar ahí. Entonces, emplear el poder para quedarse en el poder. Creo que eso también es algo que podríamos rescatar de antes, porque yo creo que la mejor manera de entender a la democracia clásica es a partir del concepto de lotocracia, de una lotería, te tocó. Y tocó ujú, durante un año, fuera que fueras campesino, herrero, lo que fuera, tenías que desempeñar la actividad durante el año en curso y después regresabas a lo tuyo, ¿no? Entonces creo que esos elementos son susceptibles de considerar pertinentes o buenos, ¿no? Si lo queremos llamar así. Um, y también una última cosa, se exigía que la gente apareciera en el padrón o en el censo. En el supuesto caso que no fuera así, de forma casi directa iban a ser esclavos. ¿Por qué esto? Porque exigían que la gente fuera responsable o se implicara, se inmiscuyera en las políticas públicas, ¿no? Entonces creo que eso podríamos rescatar de esa desvinculación que existe en la modernidad de nuestra época, de lo que diría Agamben, por ejemplo, del individuo apolítico, ¿no? Del que ya la política no le importa. Y lo que estamos hablando aquí sería indiferente para muchos. Eso sea un punto de quiebre con lo que ocurría en la época clásica, que todo el mundo era político, digámoslo así. En un sentido amplio de la palabra, ahora somos más apolíticos. ujú. Marvin. Sí, creo que también, bueno, me voy a salir un poquito, creo yo, del tema de la democracia solamente. Creo que hay unos elementos muy importantes que, que en específico la Atenas y la Grecia antigua pues nos han heredado a la civilización occidental. Una de esas, por ejemplo, es el tema de la virtud, de las múltiples virtudes descritas, por ejemplo, en la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. La templanza, la valentía, la prudencia, la sabiduría, ¿no? Son como estas características que definen a una persona virtuosa y que dentro de la misma política se deben ejercer a sí mismo, ¿verdad? Es decir, un dirigente o alguien que esté en la política, pues tiene que tener pues, ciertas características, ya que pues la política o el quehacer político, pues es en virtud de la servidumbre, ¿no? De poder em, servir a los demás de una manera proactiva y continua, no por el interés propio, ¿no? Entonces, algunos otros elementos también que a mí me parecen muy interesantes es que estas mismas virtudes y algunos elementos también epistemológicos como el tema de la sustancia aristotélica, el tema del mundo de las ideas de Platón, ¿no? Son todos estos conceptos que podríamos llamar filosóficos y que tienen que ver con la epistemología, después se retoman en el cristianismo, ¿verdad? Muchos siglos después, y que pues nos ayudan a comprender pues la verdad, la realidad a través de algunos elementos que tal vez en la antigua Grecia no sabían cómo tampoco, ¿verdad? Explicar y que después de la venida de Cristo, después digamos que de ciertos sucesos a lo largo de la historia en Europa, podemos nosotros tener ese matiz de estos elementos, algo más, ¿verdad? Que me llama mucho la atención de este tema es esta misma, por así decirlo, estos mismos conceptos
de la creación, ¿no? O del tema este concepto del motor inmóvil de Aristóteles también, ¿verdad? Todos estos los toman también Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, para definir sus 5 vías para conocer a Dios. Y creo que este cúmulo de conocimiento y de interpretación milenaria, ¿verdad? Porque pues es de hace muchos siglos, en cierta medida han formado, digamos, el conjunto de valores que vivimos en Occidente, ¿verdad? Y de los cuales también, pues, practicamos y queremos que continúen y que persistan, ¿verdad? Digamos, pienso yo que todos estos elementos son muy importantes en nuestra civilización en la actualidad. Y es ahorita que Marvin hablaba, recordé justamente hoy leía un artículo que decía que Occidente es la civilización de dos ciudades, Atenas y Jerusalén, y que Atenas representa todas estas filosofías de la antigua Grecia que ahí florecieron, y Jerusalén es este punto de vista, ¿verdad?, religioso judio-cristiano que también representa, como dice Marvin, la virtud. Entonces, me parece muy, muy acertado el comentario. Estamos llegando al final, habría muchas otras preguntas, pero se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría cerrar. ¿Verdad? Escuchamos y conversamos algunos de los pilares del pensamiento griego, la democracia, la virtud, como decía Marvin. También no pudimos hablar tanto, pero de la ciencia, la razón, el conocimiento, la ética. Y a veces al compararlos con la sociedad actual, pues es fácil caer en el pesimismo, ¿verdad? O sea, siempre hay, pues el mal existe, digamos, no somos perfectos, así como Occidente decimos que es esa fusión entre la virtud de Jerusalén, y el conocimiento de Atenas, pues también en Occidente se han visto uno de los mayores horrores, ¿verdad? A través de la historia, muchísimas guerras, muchísimas injusticias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podemos reconciliar esos ideales con los desafíos y las realidades del mundo actual? Eh, Solo quería agregar una cosa de la que explicaba antes de responderte, Mariana, porque me gustó Sí, por mucho favor. esa análisis tanto general, pero muy interesante de Marvin sobre qué es lo que hace a Occidente serlo. Hace tal vez un año, un poco más, lamento no darle el crédito al sacerdote que se lo escuché porque fue en un video, donde él decía que Occidente era el resultado de 3 elementos. Particularmente ya estuvimos hablando de alguno de ellos. Por ejemplo, de la tradición democrática de origen ateniense, de la cual bebemos la mayoría de países en el pleno siglo XXI, la tradición jurídica proveniente de Roma, de la incorporación de las leyes, del nomos o las constituciones, y además, como también lo dijo Marvin y tú, Mariana, de esa tradición judio-cristiana. Son 3 elementos que confluyen y justamente eso hace ser Occidente lo que somos, ¿no? No un punto geográfico, porque sería un poco absurdo. Entonces me sumo a esa idea. Y ahora, también es verdad que no sé, hay que reconocer que aun cuando hemos progresado, cuando ha habido un avance, digamos, importante en términos científicos, de conocimiento, en donde, diríamos, ese límite se ha movido. Roberto Espósito, un filósofo español, hablaba de la relación del límite, ¿no? Entonces, se ha movido el límite porque hemos llegado a la Luna, porque hemos conquistado el espacio, etcétera, pero también hay otras cosas que aún nos faltan por dominar, ¿no? Y me sumo tal vez a esa idea de Marvin y que comparte en parte Platón, Rousseau, etcétera, con la idea de la educación. Yo creo que por medio de la educación, por medio de una, eh, digamos, formación en virtudes, las virtudes cardinales o teologales, podemos tener una lectura un poco más optimista, un poco más amigable de nuestro presente como nuestro futuro. Entonces, no sé, violencia, que guerras, que diferencias van a haber. Sí, la cuestión es que no sabemos escucharnos. Yo creo que no caería en el término de la tolerancia, sino más bien en el término de la hospitalidad. Creo que nos falta ser un poco más hospitalarios, tener no sé, los brazos abiertos, ¿no? Y entendernos en nuestras diferencias. Walter Lippmann decía que donde todo el mundo piensa igual, nadie piensa. Y qué rico, qué interesante esas diferencias, esas oportunidades de discrepancia para constituirnos y crecernos. Y valga la cuña publicitaria, creo que eso es una de las cosas que
cimienta el pensamiento del Instituto Fe y Libertad, ¿no? De nuestras oportunidades de discrepar entre nosotros mismos, pero siempre rescatar a la persona, ¿no? Esa persona humana y esos elementos que nos hace ser lo que somos. Concluiría con eso. Gracias, Camilo. Yo, pues, siguiendo la misma línea que menciona Camilo, algo o creo un concepto que nos puede, que podemos seguir retomando, ¿verdad? Que creo que en el Instituto Fe y Libertad es algo que está presente, es en el tema de la, del florecimiento humano, ¿no? O el término de eudaimonía, ¿verdad? Exacto, sí. Aristotélico. Em, este, pues esta capacidad de concebir al ser humano como algo más allá que solo cuerpo, ¿no? Es una conjunción entre cuerpo y alma, y a través de esa armonía, sabiendo pues que hay distintos planos, ¿verdad? Del conocimiento, de la fe, em, y siguiendo una virtud o arete, ¿verdad? Manteniendo esa, por así decirlo, esa línea ética, moral, es algo pues, y practicando esas mismas virtudes, ¿verdad? Las mismas, templanza, valentía, prudencia, sabiduría, y las virtudes teologales también, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, teniendo esa conjunción y ese conocimiento, ese bagaje, creo que nos puede ayudar a poder conciliar esas diferencias, ¿verdad? Así como bien mencionó Camilo, teniendo estos espacios para discutir y pues sabiendo que no siempre vamos a estar de acuerdo con los demás, pero que siempre podemos aprender o interpretar ciertos puntos de vista, refutarlos también, ¿verdad? Es decir, teniendo esa concepción de los distintos planos que componen a cada ser humano, y manteniéndonos constantes en esta virtud, ¿verdad? Este set o este conjunto de valores que compartimos en Occidente, judio-cristianos. Y pues manteniéndonos de esa manera, creo que se puede sobrellevar esto y pues continuar progresando y siempre teniendo esa base, ¿verdad? Es decir, sí pienso que, digamos, todo este bagaje es de suma importancia, nos ha traído hasta donde estamos, por así decirlo, y no hay que dejar que se olvide, ¿no? Digamos que hay que mantener estos elementos, saber de dónde provienen y pues continuar nuestro actuar, nuestro quehacer personal, político, profesional, etcétera, ¿verdad? De esta manera, creo que esto nos puede eh, pues llevar a esta conciliación. Excelente. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Realmente creo que este episodio es un recordatorio, ¿verdad? A quienes nos escuchan de por qué básicamente se fundó el instituto y también de por qué es importante conocer, ¿verdad? De dónde venimos y cómo eso nos puede ayudar a seguir adelante, a trazar un camino y también a tener esperanza en medio de las dificultades. Así que les agradezco muchísimo a los dos por habernos acompañado y también Marvin, es un gusto tenerlo frente a la cámara y no detrás de ella. Y gracias a todos los que nos escuchan. Ahora, perdón que te interrumpí, ahora los exhorto a que nos vuelvan a invitar para continuar con el tema. Lo podemos abordar desde otra línea, así que gracias por la invitación. Buenísimo. Haremos una parte 2 entonces. Gracias, Buenísimo. Mariana, por la invitación. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan. Para más información del Instituto Fe y Libertad, pueden visitar www.feylibertad.org y seguirnos en redes sociales para enterarse de nuestros eventos, conferencias, nuestros artículos del blog y más episodios del podcast. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.